Muy buenas. Nosotros somos el grupo número 7. Mi nombre es Nancy y por medio de este video hablaremos sobre las principales transformaciones institucionales, culturales, jurídicas y sociales de 1943 a 1963, o mejor conocida como la modernización de Honduras. Conoceríamos aquí una breve reseña histórica de los presidentes que han gobernado Honduras, comprendidos entre el siglo XIX y XX, el tiempo de gobierno de cada uno, los principales logros que han hecho y destacan en Honduras mediante su poder. Y pues aquí en estos gobiernos destacan sobre los problemas políticos, sociales y culturales en el tiempo de su mandato. En este video nuestro principal, se podría decir, objetivo es poder analizar los rasgos de los diferentes periodos que completan la historia de Honduras, como el poblamiento inicial del continente americano hasta el día de hoy. También que el estudiante sepa analizar sobre la estructura y los hechos políticos, económicos, sociales, culturales y materias de nuestro país a través del tiempo. Cuando hablamos de modernización, es la acción y efecto de modernizar. Es un proceso histórico y social en el cual una sociedad tiene que pasar por un sistema de producción y organización social primitivo a uno más moderno, como son los procesos de la industrialización, urbanización y socialización. Ahora bien, la modernización de Honduras fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo tuvo una serie de cambios políticos y económicos importantes que tendrían un impacto evidente entre las relaciones internacionales de los países y los bloques de poder. Ya en los países ricos de Europa y Estados Unidos seguían su desarrollo, pero es evidente que la enorme diferencia que tenían entre los países pobres, que es la mayoría, así como sucede hoy. Por eso surge el análisis teórico de la modernización, que se verá posterior. Mi nombre es Agustín Castellanos y les voy a hablar del cambio en la estructura económica, política, social y jurídica dentro de lo que es el marco del Estado de nuestro país, que se dio en 1949 a 1963. Pero para entrar a este punto quiero hacer una pequeña sinopsis, un pequeño preámbulo en función de cómo se llegó a esta década, casi 14 años, en este gobierno de la mitad del siglo XIX. Para principios del siglo XIX aparece un hombre que se llama Minor Cooper Kidd. Este hombre, que estuvo trabajando en Costa Rica a través de lo que son las líneas férreas, se dio en una situación muy complicada al caer en decadencia la economía de Costa Rica. Y esto lo llevó a la quiebra, sin darse cuenta que en los suelos de este país estaba el enorme potencial de tener una empresa de gran magnitud. Por tanto, esto vino a hacer que Minor Cooper Kidd fundara la empresa, la United Fruit Company. Esta empresa creó su propio mercado a través de lo que es el banano y vino a dar a Honduras en 1919. Con esto aparece el primer golpe de Estado en función de que esta transnacional, a través de esta élite, provocó que se diese un golpe de Estado para salvaguardar sus propios intereses. Es así que llega el capitalismo a este país y definitivamente influye en la política y estructura de la sociedad de Honduras. Entonces, por tanto, que llegamos al gobierno del general Tiburcio Carías Andino, en donde este señor
se mantiene dentro de lo que es el poder 14 años y sale del poder por presiones del mismo Estados Unidos y llama a elecciones y entra en 1949 las elecciones y aparece el gobierno de Juan Manuel Gálvez. La historia nos establece que Juan Manuel Gálvez era un hombre progresista, estadista, aunque voy a dar el beneficio de la duda, puesto que las presiones que se dieron en las transnacionales hicieron que Manuel Gálvez hiciera acciones con respecto a lo que es la estructura de vías terrestres para la comunicación del país. Las presiones que se daban con respecto a los trabajadores en los campos bananeros estaba en alza, iba floreciendo un movimiento, un fenómeno social con respecto a lo que estaba sucediendo en los campos bananeros. Y es por eso que Juan Manuel Gálvez, a través de estas presiones, establece estructuras de cambio dentro de lo que es la educación y sistemas económicos. No es así como lo dice la historia, aunque, como dije anteriormente, le voy a dar el beneficio de la duda, porque fueron las presiones sociales las que lo llevaron a hacer este tipo de estructuras. No fue en el sentido de un hombre estadista y pensando como progresista, sino que las expresiones de la estructura social que llevó a 1954 a la huelga que todos conocemos. El gobierno de Juan Manuel Gálvez fue muy corto debido a una enfermedad y esto lo llevó a renunciar del gobierno, y con eso quedó el vicepresidente Julio Lozano Díaz. Este presidente sencillamente no siguió el modelo progresista, sencillamente se enfrascó en lo que era la estructura del poder de las transnacionales y no siguió con este elemento que le estaba dando la facultad de poder tener una mejor apertura al desarrollo del país. Por tanto, este Julio Lozano, entre 1955 a 1963, no hizo absolutamente nada para que este país cambiara su estructura económica. Es decir, que abre totalmente las puertas a los golpes de Estado, que ya la compañera en otro video explicará qué fueron los golpes de Estado. Este momento, de 1949 a 1963, las presiones sociales fueron las que hicieron que el país entrara en un sistema progresista, un pensamiento diferente en lo que es la educación, la salud, carreteras, etc. Por tanto, estos elementos que se dieron en 1949 hasta 1954 se dan dentro del marco de la presión que ya lo he establecido muy claramente. Es definitivo que estos gobiernos sencillamente no tuvieron un pensamiento de las grandes mayorías para favorecerlos. Siempre estuvieron de acorde a los intereses de las multinacionales que trajeron el capitalismo a este país y en donde las reformas liberales no hicieron mella para poder tener un país mejor desarrollado que el que actualmente tenemos. Es así que en esta década se abre, y reitero, se abre las puertas a los golpes de Estado que fueron completamente un retroceso en el sentido de que no dieron verdaderamente la finalidad para que un pueblo con todo este territorio rico pudiera tener un mejor desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad del país. Muy bien, gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Isis Castellano y soy del grupo número 7. Me toca exponer sobre el golpe de Estado de Honduras y conservadurismo al reformismo militar. Bueno, el golpe de Estado en nuestro territorio, esto es desde la independencia de Centroamérica, de España. Honduras vivió un permanente estado de estabilidad política. Al principio, el Estado de Honduras era muy débil y no tenía pleno dominio sobre los territorios. Por eso necesitábamos que los países centroamericanos intervinieran en nuestra política interna, así como también Honduras intervenía en la política interna de ellos. Los países centroamericanos frecuentemente prestaban su territorio para las fuerzas insurgentes de los países vecinos.
También estos prestaban cuando había un problema, también ellos eran unidos en el problema, ya que ellos necesitaban que, así como apoyaban a Honduras, cuando ellos tenían problemas, también Honduras tenía que apoyarlos a ellos. En el conservadurismo, el reformismo militar, ustedes saben que el mayor que gobernó Honduras en ese tiempo fue el general Osvaldo López Arellano. Este gobernó por 20 años nuestro país. Desde ser miembro del tributario militar en 1957 hasta que fue derrocado por el ejército en 1975. El estado entre el conservadurismo caudillista extremo y reprensivo en 1963 y 1969 y el reformismo que ayudaba a las empresas y al sector popular en 1972 a 1975. Osvaldo López Arellano, él era un militar y un hombre de negocio. Osvaldo López asumió la jefatura de gobierno el 3 de octubre de 1963, dando el golpe de Estado al presidente constitucional Ramón Villeda Morales. El coronel López instauró su régimen de facto en el título de jefe de Estado. Como presidente de facto militar, osciló entre el conservadurismo caudillista extremo y reprensivo y el reformismo aliado de los sectores modernizantes del empresario norcosteño y de amplios sectores del movimiento popular. La realidad de Honduras era de facto. En ese tiempo el gobierno de Arellano comenzó a tomar conciencia de lo que estaba pasando en nuestro territorio, en nuestro país, ya que como hoy en día los ingresos eran bajos, alto grado de desigualdad social, analfabetismo, desnutrición, alta tasa de mortalidad infantil, deficiencia en los servicios públicos y otros problemas que hoy en día también las tenemos. También existían problemas como respecto a la importación y exportación, muy pocos productos agrícolas y la mano de obra tiene muy baja productividad. Esto tiene relación con las malas distribuciones de tierra en las áreas rurales de nuestro país. La agricultura tampoco se podía desarrollar porque se necesitaba carreteras buenas y medios de transporte y lugares de almacenamiento adecuados para los cultivos, para poder importar y exportar de nuestro país a otros países para que hubiera economía en nuestro país. La destrucción de los bosques era tremenda, igual como hoy en día. La industria forestal, ese es otro problema. Problema en esta época también. Continuamos siendo una grave amenaza a la economía y a la sociedad de nuestro país actualmente. También en el gobierno de Arellano, para ese tiempo, podríamos ver que López había pasado de coronel, general y de terrateniente a las viejas usanzas de empresario moderno. Como le decían, como el empresario moderno, entonces la gente se apoyó en él y este fue un gobierno militar reformista, proporcionado por la dinámica política interna descrita anteriormente, pero también el gobierno declaró como su objetivo principal realizar la reforma agraria forestal, diversificar, ampliar los productos industriales, desinfectar y ampliar la producción industrial, desarrollar las medidas preventivas, realizar una reforma educativa, modernizar la administración pública y reformar el sistema impositivo. También luego de exponer anteriormente la cruda realidad que vivía nuestro país en ese tiempo, el gobierno se propuso alcanzar los siguientes objetivos, que los objetivos de él era asegurar que la población tenga un nivel de ingreso adecuado que pueda satisfacer sus necesidades vitales, disminuir los niveles de desempleo y su empleo, mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas rurales,
mejorar los medios de producción y la producción equitativa de los ingresos, racionalizar la explotación de los recursos minerales, modernizar las industrias nacionales, lograr que el país reciba más beneficios de exportación y fortalecer la economía del país frente al mercado nacional y que los servicios públicos también fueran distribuidos a todo el territorio nacional. Durante este gobierno se crearon las siguientes obras, varias empresas, que está el Banasupro, está Infoc, está Codefor, está la construcción de mercados, centros y los centros de salud, edificios para oficinas públicas, aulas y escuelas. También están la fundación del Banco Hospital Escuela, también el Banco de los Trabajadores. El Banco de los Trabajadores fue fundado para que los trabajadores pudieran ahorrar y así ellos tuvieran una estabilidad social más económica. Fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales en Ciguatepeca. La Escuela Nacional Agrícola es también de este gobierno, es una obra de este gobierno. La creación del Centro Técnico de Hondureño Alemán. También se creó el decreto de ley orgánica de la educación de la jubilación y pensiones del magisterio de escalafón, del magisterio del Instituto Hondureño de Antropología e Historia de Reforma Agraria, entre otras cosas. Bueno, esto fue toda mi exposición y dejo con mi siguiente compañero la parte que a él le toca. Mucho gusto, buen día, hasta pronto. Buenos días compañeros, mi nombre es Giselle Ponce y les voy a estar exponiendo acerca de la producción más importante en el sector de la economía rural. Pues déjenme contarles que en América hay 123 millones de personas, de las cuales un 50% son las que trabajan. Eso quiere decir que de 5 personas, una persona es la que trabaja. Bueno, ya hablando en general, la principal producción es el café. El café ha sido el clásico producto de exportación de Centroamérica desde el mediado del siglo XIX y sigue ocupando el primer lugar entre las exportaciones agropecuarias agregadas en la región, a pesar de los efectos negativos de la roya y las fuentes auxiliares de los precios. También es muy importante generador de empleos temporales, lo cual supone intensas migraciones dentro de los países y hacia los países vecinos, fundamentalmente en los nicaragüenses hasta Costa Rica. Además, es considerado uno de los pilares centrales en la adaptación del cambio climático por su capacidad de mejorar agua y constituirse en una de las fuentes principales de áreas de bosques, entre otros factores benéficos. El propósito principal de este trabajo es mostrar procesos de fortalecimiento de pequeños y medianos productores de café en las últimas décadas englobables, dentro de exportaciones donde predomina el trabajo y la organización del proceso productivo por parte de los productores y sus familiares.